queremos seguir con el ciclo de conferencias que habíamos programado sobre el arte mudéjar sevillano, y esta noche tenemos con nosotros, como ya les anunciaba antes de ayer, a una persona que es, yo pienso que una de las máximas autoridades sobre el tema. Se trata para mí de un querido compañero de la infancia, amigo de la familia, don Rafael Gómez Ramos, catedrático de Historia del Arte y especialista en arte medieval. Esta noche nos lo va a presentar otro compañero, académico numerario, don Alfonso Pleguezuelo, que nos hará una breve síntesis, una semblanza, un dibujo del personaje que esta noche pues, vamos a tener el gusto de oír y aprender de su palabra. Ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Como todos saben, la charla de hoy será el colofón de este ciclo con el que nuestra Academia de Bellas Artes se ha sumado a la conmemoración de los 800 años del nacimiento del infante Alfonso, más tarde Alfonso X el Sabio. La conferencia de hoy la va a pronunciar el profesor Rafael Gómez Ramos, catedrático de Historia del Arte de nuestra universidad, quien cuando lo invitamos accedió generosamente a darla, lo que constituye para todos nosotros un verdadero honor, además de un privilegio, porque el profesor Gómez no imparte ya docencia habitualmente, sino solo en ocasiones especiales, como él ha querido considerarnos en esta ocasión, y se lo agradecemos de manera muy especial. Recordarán algunos de los presentes que la charla inaugural de nuestro ciclo fue pronunciada por el profesor Antonio López Gutiérrez, otro gran especialista en la figura de Alfonso X, quien nos habló del funcionamiento de la Chancillería de este monarca, que fue un gran reformador de la administración real. La segunda conferencia, como ha referido nuestro presidente, pronunciada por nuestro compañero académico Juan Luis Rabé, que hoy nos acompaña, en su conferencia se abordó el complejo, rico y refinado ambiente en que se desarrolló la actividad arquitectónica del largo periodo mudéjar que tiene su inicio en Andalucía, precisamente en los años en que a mediados del siglo XIII se conquista el Valle del Guadalquivir y que coincide aproximadamente con la cronología del reinado de Alfonso X. En la charla de hoy del profesor Gómez se incidirá de nuevo en la figura del rey sabio para demostrar que no solo fue sabio en términos de gestión, sino también un hombre muy sabio y muy sensible en el terreno artístico, que es precisamente la faceta que más nos compete en esta Academia de Bellas Artes. Y debo confesar que me produce una enorme satisfacción personal presentar al profesor Gómez, al que considero, en primer lugar, un gran maestro y, en segundo lugar, un gran amigo. Yo lo considero maestro desde que, siendo yo alumno de la Facultad de Geografía e Historia en los años 70 del siglo pasado, asistí a sus clases y leí muchos de sus trabajos que ya entonces empezaban a interesarme sobre la época de Alfonso X, que ha sido uno de sus temas de estudios preferidos. Otros, que también me parecieron verdaderamente ejemplares, trataban precisamente sobre el tema del que se trató en la última conferencia, los monumentos mudéjares, como Santa Marina, y especialmente me interesaron mucho los trabajos sobre el Real Alcázar de don Pedro. Otros trabajos también se adentraron en un terreno muy complejo, el de la iconografía y la iconología, por el que a mí me sorprendía que se movía verdaderamente como un pez en el agua, y es un tema enormemente complicado. Al profesor Gómez, que siempre lo hemos considerado en Sevilla como nuestro gran medievalista, pero a diferencia de otros especialistas de nuestra universidad, ya entonces era también muy valorado a nivel nacional e internacional, en unos años en que la universidad no estaba, como ahora, tan conectada con universidades extranjeras. En su currículum vitae hay sobrados testimonios de este hecho que comento. Fue becario en Bonn del Servicio Alemán de Intercambio Académico, es diplomado por la Universidad de Poitiers, fue visiting fellow de la Universidad de Princeton, profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Asociación Karl Just Vereinigung,
miembro honorario del Museo Judío de Nueva York, investigador invitado de universidades europeas como la Sapienza de Roma o la Sorbonne Nouvelle de París o la Universidad de Évora de Portugal. Profesor visitante Erasmus posteriormente en Colonia y últimamente ha sido investigador invitado de otras dos universidades alemanas, Leipzig y Dresden. Pero más allá de todos estos méritos que jalonan su trayectoria, debo confesar que lo que más me llamó siempre la atención del recorrido del profesor Gómez, quizás también porque yo intentaba aprender algo sobre nuestra cerámica islámica y medieval en general, es precisamente su dedicación intensa a un periodo que muy pocos han valorado en la historia del arte de nuestra ciudad, la Edad Media. Si excluimos a los historiadores generales, que sí, efectivamente tenemos varias autoridades extraordinarias en nuestra universidad, si contamos los historiadores del arte o los arqueólogos de nuestra universidad que se han dedicado a este periodo, la cifra podría ser decepcionante. Son muy pocos. Parece como si el arte de la Edad Moderna, que sin duda fue un brillante periodo de nuestra historia, en la ciudad hubiera eclipsado prácticamente periodos anteriores en que Sevilla también en cierta medida fue caput mundi. Estoy recordando el propio periodo almohade y, por supuesto, también la plena Edad Media cristiana, con reinados tan brillantes como el de Alfonso X, con su extraordinaria labor artística y cultural, de la que nos hablará el profesor Gómez, o el reinado de Don Pedro, que nos dejó esa segunda Alhambra que tenemos en Sevilla con el Real Alcázar. Pues bien, las publicaciones y demás aportaciones del profesor Gómez, dedicadas a nuestro arte cristiano medieval, han sido extraordinarias en su valor científico, y basta ver algunos de los títulos de sus libros, de sus artículos, de sus artículos en revistas especializadas, de sus ponencias en congresos nacionales e internacionales. Y además de sus múltiples y brillantes trabajos personales, que no voy a mencionar por no cansarles, ha sido orientador de tesis doctorales fundamentales, que han sido no solo brillantemente calificadas por los tribunales académicos, sino premiadas y publicadas por nuestras instituciones. Estoy recordando la tesis espléndida de Juan Clemente Rodríguez Esteves sobre los canteros de la Catedral de Sevilla, la tesis de Rosario Chávez sobre el Alcázar de Sevilla en el siglo XIX, que era un periodo muy poco explorado y muy importante, la tesis de Carmen Vallejo, un trabajo precioso sobre arte y caballería en la Baja Edad Media castellana, o el último de los que ha sido premiado por Diputación y publicado, que es el de Salvador Rodríguez Hernández sobre los talleres de la escultura de madera en el gótico final de Sevilla, con obras estudiadas pormenorizadamente de manera ejemplar como son nuestro gran retablo mayor o el propio coro de la catedral, ¿no? En suma, el profesor Gómez, que hoy tendremos el privilegio de escuchar, es una de las mentes más lúcidas, creo yo, de nuestra historia del arte medieval español. Y es un privilegio verdaderamente tenerlo aquí entre nosotros hoy y le cedo la palabra cuando quiera. Bueno, en primer lugar, el honor es para mí estar ahora mismo aquí, en esta Real Academia de tanta historia, de tanto significado, no solo para la ciudad, sino para la historia del arte español. Pues ya saben ustedes de dónde viene esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, por donde han pasado tan grandes artistas como Murillo o Valdés. En primer lugar, esto que le digo, pero en segundo lugar, quería agradecerte mucho tu hiperbólica presentación, que yo admito únicamente en razón de la ya vieja amistad de cuando unos eran estudiantes y otros profesores ayudantes de clases prácticas, estimando mucho los trabajos de curso que se hacían. De modo que yo, en fin, no tengo palabras para agradecerte la presentación, porque yo en realidad, como he dicho siempre, me he limitado a llevar todos los días la clase preparada y hacer las cosas lo mejor que podía. No creo que tenga eso ningún mérito, porque el mérito para el profesor universitario, precisamente, el gran valor que tiene o la compensación que tiene es la de poder estar haciendo aquello que más le gusta y estar viendo que esta producción
tiene finalmente sus frutos en todos esos alumnos que siguen trabajando y siguen investigando, como es el caso de esos autores que han mencionado, de esas tesis doctorales que en realidad fueron magníficas. De modo que yo no veo, el mérito no es mío, sino el mérito es de los demás, y os lo agradezco siempre mucho. En fin, vamos a empezar este tema, y bueno, en primer lugar, me voy a dirigir, claro está, al excelentísimo señor presidente, que también ha hecho una presentación muy cariñosa, al excelentísimo señor presidente, a los ilustrísimos académicos presentes, a todos vosotros, amigos, señoras, señores. Quiero empezar de una manera también algo emocionante para mí, pero que lo he hecho así. Permitidme que dedique esta conferencia a 3 ilustres académicos que estoy viendo sentados de ahí, en primera fila, aunque ustedes no lo vean. Son invisibles, pero yo los veo con el corazón. 3 ilustres académicos y viejos amigos que con toda seguridad estarían aquí presentes a la llamada de Alfonso X. A la izquierda veo a mi gran amigo Vicente Lleó, con quien compartía el entusiasmo de mis investigaciones primerizas sobre Alfonso X, comentando las contradicciones del personaje que intentaba definir en mi tesis doctoral. En el centro está mi tocayo Rafael Valencia, que también nos dejó inesperadamente y con quien tuve tantas conversaciones sobre el alcázar de nuestros desvelos antes y después de las sonadas excavaciones arqueológicas. A la derecha, que es vuestra izquierda, resplandece la bonomía de Ramón Queiro, con quien hice un memorable viaje a Lebrija, acompañado del profesor Arquillo y de Pablo Ferrán, cuando se descubrieron las pinturas de las bóvedas de la iglesia de Santa María de la Oliva. En fin, a estos 3 queridos amigos van dedicadas estas palabras. Muchas veces he dicho que los sevillanos, hablo en general, no sabemos lo que tenemos. Los sevillanos tenemos a 2 grandes maestros de la Edad Media que no conocemos bien y que hacen guardia a ambos lados de la escalinata de nuestra Biblioteca Nacional. 2 grandes maestros que no nacieron en Sevilla, pero que llevan el nombre de Sevilla por todo el mundo. En la Alta Edad Media, San Isidoro de Sevilla, el hombre más sabio de su tiempo, como rezaba en nuestras enciclopedias escolares. En la Baja Edad Media, Alfonso X el Sabio, adelantado del Estado moderno y vanguardia artística de su tiempo, como dijeron 2 grandes maestros del siglo XX, que fueron nuestros mentores en el fascinante mundo alfonsí. Artistas e intelectuales no solemos destacar en lo crematístico. No lo fueron nuestros 2 sevillanos de adopción. Sin embargo, el Banco de España no los olvidó y los tuvo presentes, aunque con diferentes cuantías. No ha sido así respecto a nuestros ediles hispalenses, cuya frágil e ignara memoria ha impedido hasta la fecha que le levanten sendos monumentos a estos 2 sabios universales que escogieron a Sevilla como su patria chica. Y es que en la historia de Europa hay también hombres que nos dan la idea, o más bien la ilusión, de la que pudiera haber sido el mundo si en un determinado momento el poder político y el poder espiritual hubieran podido compenetrarse. Esto opinaba Paul Valéry en su discurso en honor de Goethe en la celebración del centenario de su muerte en 1932 en la Universidad de la Sorbona. De esos hombres, decía Valéry, algunos aparecieron en los siglos XII y XIII,
otros con posterioridad en el esplendor del Renacimiento. De uno de esos hombres os quiero hablar hoy, de uno de esos hombres que por su curiosidad universal, espíritu ecuánime, humanismo e inteligencia se anticipó al Renacimiento. Ese hombre, Alfonso X, al que quiero acercarme ahora desde dentro, desde su interioridad y compleja personalidad, en la que siempre descubrimos una faceta más que desconocíamos o que habíamos olvidado. Hoy día lo sabemos casi todo acerca de don Alfonso el Sabio. El nivel alcanzado en las investigaciones filológicas, históricas e histórico-artísticas nos permiten conocer la mayor parte de la poliédrica y proverbial personalidad del personaje. Sin embargo, hay un aspecto de su personalidad que nos puede ofrecer cierta luz sobre los vericuetos de su destino, que muchas veces han sido incomprendidos desde la nefasta sentencia del padre Juan de Mariana. Dunque caelum considerat observaque astra terram amisit, que tanto ha dañado su memoria para la posteridad. Decía Mariana, don Alonso, rey de Castilla, era persona de alto ingenio, más a propósito para las letras que para el gobierno. Contemplaba el cielo y miraba las estrellas, mas en el entretanto perdió la tierra y el reino. Un juicio que viene a parangonarlo con el filósofo griego que cayó en un pozo al contemplar el firmamento, retratándolo como al intelectual que, enfrascado en sus estudios, es incapaz de ver la realidad y enfrentarse con los problemas que plantea la vida cotidiana. Y nada más alejado de la realidad histórica, ya que en sus más de 30 años de reinado hubo evidentemente grandes calamidades que no pueden oscurecer sus grandes triunfos e indiscutibles éxitos intelectuales. Sin duda, fue un intelectual, pero también un gran político. Dejando a un lado toda la producción jurídica y científica, solo la obra colosal de las cantigas de Santa María, donde se conjugan admirablemente la poesía, el arte de la pintura y la música, le conceden un lugar de excepción en la historia de los grandes monumentos europeos del siglo XIII. Y por otra parte, su proyecto cultural tuvo una trascendencia posterior como ningún otro que conozcamos hasta llegar al Renacimiento. Por consiguiente, si esto es así, no cabría enjuiciarlo negativamente por los desgraciados acontecimientos de la última década de su reinado, sino más bien teniendo en cuenta su psicología en ciertos aspectos obliterados de su compleja y rica personalidad. Habremos de indagar aquellos recovecos de su mente que iluminen su densa biografía, en la que vemos una actitud pragmática y estética al mismo tiempo. Así, pues, en su sensibilidad artística será necesario buscar las razones de su compleja existencia. Sin embargo, a las arteras palabras de Mariana siguieron los ilustrados juicios de Semper y Guarinos, pues que, al contrastar el glorioso reinado de San Fernando con el de su sabio hijo Alfonso, afirma: con todo, se sabe que apenas ha habido reinado más infeliz y desgraciado. Menguó la moneda, faltaron los mantenimientos. Y ciertamente, el momento álgido del reinado de Fernando III el Santo dibujó su curva de inflexión en la última etapa del reinado de su hijo Alfonso X, cuando tiene lugar una importante depresión económica que se refleja en la alteración de la moneda, consecuencia evidente de los continuos dispendios que representaban las pretensiones al imperio, así como las prolongadas campañas contra los musulmanes, los gastos de la corte y las luchas internas del final de su reinado.
No obstante, la etapa que va desde la conquista de Sevilla hasta las Cortes de Jerez, en 1268, se nos muestra como una etapa de enriquecimiento, mejoría de posición para todas las clases sociales y en especial para los económicamente poderosos que experimentaron una desusada apetencia por el lujo y un eufórico gusto por los objetos suntuarios, procedentes de mercaderes extranjeros, provocándose con ello una salida de grandes cantidades de oro y plata, lo cual, unido al momento crítico por el que pasaba el Estado, causaría también el alza del coste de la vida. Ante esa situación, Alfonso X respondió con una política de economía dirigida que remediase la aguda crisis por la que pasaba el reino, dando una serie de medidas proteccionistas e intervencionistas plenas de modernidad que, según Sánchez Albornoz, consiguieron frenar en cierto modo la carestía general, pero no cambiaron la difícil coyuntura. Quizá ningún otro rey de España, tan generoso y digno como él, se haya visto más acosado por los suyos y por los extraños, como él mismo pudo lamentar en la cantiga 300. Lealdade porren nunca pude achar, mais maldade falsidade con que me cuidan matar. Claro es que desde entonces nunca le faltarían enemigos a don Alfonso, ni siquiera ni quienes quisieran subestimar sus grandiosas empresas, ya fueran jurídicas, ya arquitectónicas. También puede haber pasado por heterodoxo e incluso hereje, por sus conocimientos de astrología, magia y adivinación, cuando la influencia de los cuerpos celestes, de los astros, era una idea que compartían grandes intelectos de la época como San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino. Por otra parte, le podrían achacar a sí mismo el uso de su devoción mariana con fines políticos, aunque este punto no desmerecerá nunca el aspecto personal de su amor a la Virgen como trovador de la Dama Celestial. Y aquí tienen ustedes una cantiga extraordinaria, bellísima, que es una de las que mejor define la personalidad del rey trovador a su Dama Celestial, que es la cantiga décima, es una de las cantigas decenales, como le llama Jesús Montoya. Esta cantiga lleva el título de Rosa das rosas e flor das flores, dona las donas, senor das senores. Traduciremos, aunque traductores, traditores, pero traduciremos para que todos veamos el contenido de esa cantiga. El título de la cantiga es Rosa entre las rosas, flor entre las flores, dama entre las damas, señora entre los señores. Y nos dice la última estrofa de esa cantiga, que es larga, nos dice: esta dama que tengo como señora y de quien quiero ser trovador, si yo pudiese obtener en algo su amor, doy al demonio los otros amores, que es esa segunda viñeta que ven ustedes ahí en la pantalla, porque todas las cantigas llevan su ilustración, pocas son las que no la llevan, las del Códice de Florencia, que quedó sin terminar. Pero aquí ven ustedes en qué manera Alfonso, que está postrado en oración ante la Virgen, suponemos que un altar así tendría en el Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla, pues está diciéndole al demonio que se vaya con esas mujeres que han aparecido por ahí, porque él tiene suficiente con su dama, su única dama, que es la Virgen María. De modo que ahí tienen ustedes una de las cantigas donde se expresa con más claridad el espíritu del rey poeta, del rey trovador, del rey cuya única dama es la Virgen María. En este sentido, finalmente, otros incluso le atribuían, o le pueden atribuir, generalmente en los últimos estudios, una obsesión patológica o incluso locura. No obstante, nadie podrá negar la trascendencia de su reinado en el que nuestra historia nacional se convierte en historia universal.
En este sentido, cuando sabemos que en los albores de la modernidad Copérnico utilizaba en sus estudios las tablas astronómicas alfonsíes, vertidas al latín e impresas en Venecia en 1483, hemos de reconocer que pesan más sus realizaciones que sus fracasos. Ahora bien, hemos de indagar hasta donde sea posible por qué razón, en primer lugar, actuaba en él el artista y después el hombre de Estado, como afirmó von Schoen. Primero, acudiremos a su infancia y educación. Aparte de los nombres de sus ayos, García Fernández de Villamayor y su esposa, doña Mayor Arias, que lo educaron en tierras de Burgos y probablemente de Orense, en Nayarit, donde su ayo tenía algunas tierras, nada sabemos de la infancia del personaje. Él recordará con cariño a sus ayos que lo criaron en los campos de Villa del Miro y Celada, en el repartimiento de Sevilla, cuando le concede sendas posesiones a la viuda doña Mayor Arias y al hijo don Juan García. Las palabras de su biógrafo y confesor, Gil de Zamora, que datan de 1278, resumen el carácter del joven Alfonso. Dice Gil de Zamora: infantilibus vero ad puerilibus annis indelicis ut moris es regum filis evolutis cepit infantalus iam in adolescentia constitutus esse acer ingenio pervigil estudio memoria luculentus. Es decir, pasados los años de la infancia y puerilidad en las delicias, como es costumbre entre los hijos de los reyes, empezó ya desde la adolescencia a manifestar un agudo ingenio, una gran dedicación al estudio y una privilegiada memoria. Mientras sus hermanos Enrique y Felipe estudiaron en París, no sabemos cuál fue la formación de Alfonso, que debió ser privilegiada, dado su conocimiento profundo del trivium y el quadrivium, como demuestra en el Setenario, la General Historia y las partidas. Por lo demás, no debemos olvidar la influencia que tuvieron en sus años juveniles sus padres, Fernando III y Beatriz de Suabia, sobre todo su madre, que sería una referencia no solo por su herencia imperial, sino por su sensibilidad y amor a la cultura. Ahora bien, ¿quiénes fueron sus amigos? Aunque en este aspecto tampoco tenemos demasiada información, parece ser que tuvo amistad con Pedro Hispano, que luego sería papa con el nombre de Juan XXI, y también con el franciscano Pedro Gallego, a quien menciona en una cantiga jocosa y a quien propuso como obispo de Cartagena. Dado que el matrimonio con doña Violante de Aragón tuvo lugar en 1249, cuando la infanta no había cumplido aún los 13 años, hubo otras mujeres en la vida del joven Alfonso, entre las que hay que destacar a doña Mayor Guillén de Guzmán, su gran amor, con quien tenía relaciones mucho antes de subir al trono y de quien nacería su hija Beatriz, que casaría después con Alfonso III de Portugal y fue madre de don Dionís, el otro gran rey poeta del país hermano, que le acompañaría fielmente en los días más aciagos cuando todos lo abandonaron. De doña Mayor Guillén existe en el monasterio de Santa Clara de Alcocer, o mejor dicho, existió en Santa Clara de Alcocer, de la provincia de Guadalajara, una magnífica escultura yacente en madera policromada que revelaba una persona nada común y de serena belleza. Esta magnífica escultura yacente, que era policromada y que está documentada, lo publicó hace pocos años Fernando Gutiérrez Baños, por un pintor de imágenes que se llamaba Juan González, pues desgraciadamente se destruyó, o la destruyeron en los sucesos lamentables del año 1936. De modo que tenemos esa imagen de quién fue su gran amor, doña Mayor Guillén de Guzmán, y la madre de su hija más querida, que era doña Beatriz.
Don Alfonso aparece en las miniaturas con ojos azules, nariz aguileña, finos labios, cuidada barba, piel clara y pelo castaño claro. Rasgos cuya fidelidad han ayudado en sus análisis psicológicos a los médicos que lo han estudiado. Lo cual no implica que no existiera un retrato oficial del monarca que sería adoptado por el Scriptorium Real, como se ha demostrado. Aquellos rasgos coinciden con los datos que certificó el examen médico de los restos de Alfonso X y Beatriz de Suabia, realizado por el doctor Delgado Roy en 1948. Alfonso el Sabio medía 1,75 m, dolicocéfalo, de pelo castaño con un índice cefálico de 73,1, gran desarrollo de los senos frontales, cara alargada y nariz larga y estrecha, características propias de un carácter ciclotímico, según la tipología psicológica de Kretschmer, que se corresponde con un género de pensamiento concreto e intuitivo. Como quiera que la cardioesclerosis, que también padeció el rey sabio, es una enfermedad propia de temperamentos cicloides, todo nos induce a clasificar su personalidad dentro del carácter ciclotímico, en el que se agrupan geniales investigadores, pero no de la índole de Copérnico, Pascal o Newton, leptosomáticos finos y fríos como Kant, sino más bien investigadores que se solazan en la investigación de lo concreto, contemplando directamente los objetos, proclives a las ciencias de la naturaleza o a la arqueología. Son enciclopédicos, suelen dominar muchas lenguas, llegando a dominar varios campos del saber humano. A ello aunan una gran sensibilidad y dotes artísticas que lo convierten en grandes creadores. Como ejemplo de este tipo de carácter, Kretschmer menciona las personalidades de Humboldt, el padre de la moderna ciencia geográfica, y Goethe, el sabio y genial poeta alemán. Desde su juventud se manifestó en Alfonso una vocación por el estudio del pasado y cierto sentido arqueológico, como demuestra su interés por descubrir la tumba del rey Bamba en Pampliega, lugar próximo a Villa del Miro, donde habían transcurrido sus años infantiles, y que luego llegaría a excavar y encontrar sus restos en el pórtico de la iglesia de San Vicente, trasladándolos a Toledo, donde se coronaban antiguamente los emperadores, porque de ese modo demostraba la tradición imperial hispánica con Bamba, Alfonso VI y Alfonso VII, reforzando su concepción de la unidad de España desde la época visigoda. Por otra parte, en la Crónica General de España, va a elogiar la obra de su abuelo Alfonso VIII en el monasterio de las Huelgas de Burgos, manifestando que lo hizo a fechuras e a entalles e a obras muy altas y muy nobles. Y bien conocido es también su elogio de las murallas, de la Torre del Oro y de la Giralda, así como su defensa del alminar de la Mezquita Mayor, impidiendo que fuera derribada por los musulmanes al rendirse la ciudad de Sevilla a las huestes de Fernando III el Santo. Así pues, he aquí varios testimonios de su interés por la historia, la arqueología y su admiración por los grandes monumentos arquitectónicos. Su valoración del arte cristiano, tanto como la descripción y cálidos elogios a las dos hermosas torres de Sevilla, no deja lugar a dudas acerca de su placer por la contemplación de la gran arquitectura islámica, demostrado también en su preocupación por la conservación, mantenimiento y restauración de la antigua mezquita convertida en Catedral de Córdoba. Este gusto por la arquitectura queda de manifiesto también en su intervención en las grandes catedrales de Burgos y León, y sobre todo en su cuidado por el entorno urbanístico con objeto de que no se dañe la contemplación y decoro de los grandes edificios religiosos, algo que también defenderá respecto a las tiendas que afeaban el exterior de la Catedral de Córdoba. Placer estético, en suma, que como gran poeta sabrá exponer en la que podemos considerar su obra maestra, Las Cantigas de Santa María.
Al comienzo de las cantigas de Santa María, cuando define lo que significa trovar, como é cousa en que yace entendimento, en realidad nos habla de una operación intelectual que se caracteriza por la capacidad de causar placer y por esta razón prefiere llamarse trovador antes que rey. Y es que son los historiadores de la literatura quienes han percibido mejor esa sensibilidad artística del rey sabio, como Jesús Montoya cuando se refiere a las composiciones de un poeta rey cuya sensibilidad artística le condujo a cultivar todas las artes y a promover uno de los movimientos culturales más densos y ricos de Europa en el siglo XIII. Y en este aspecto hemos de preguntarnos hasta qué punto nuestro trovador a lo divino no fue también músico-compositor de aquellas bellas composiciones. En la conocida cántiga inicial del Códice Rico, nuestro amigo Joseph Snow quiere ver a Alfonso en el momento de iniciar el ensayo de una de sus propias cantigas. Asimismo, en otras cantigas del Ogor, es retratado cantando o dirigiendo un coro de devotos a María. Por otra parte, el propio rey afirma en la cantiga 247 que la obra es completamente suya, incluso la música. Dice, con son meu. En consecuencia, fueron compuestas íntegramente texto y música. Además ocurre que, además de encontrarnos ante el cancionero mariano más rico de la Edad Media, se trata, en palabras del musicólogo Higinio Anglés, del repertorio musical más importante por lo que se refiere a la lírica medieval. Así pues, no podemos dudar que don Alfonso también supiera música, otra de las artes liberales en la que tuvo a un gran maestro como fue Fray Gil de Zamora, autor del tratado musical Ars Musica. Ya sabemos que de la amplia recopilación de más de 400 cantigas, en solo algo más de 50 aparece la persona, el yo de Alfonso. Sin embargo, hemos de ver al rey sabio como al arquitecto del edificio literario, de ese gran monumento de poesía, música y pintura sobre pergamino que significa las cantigas de Santa María. En este sentido, hemos de preguntarnos por la singular personalidad de Alfonso X, caracterizada, como decíamos antes, por el reconocimiento del placer que produce la obra de arte, la poesía, por la que prefiere llamarse trovador antes que rey. Por consiguiente, nos hallamos ante un temperamento estético, en otras palabras, un hombre estético, según los tipos ideales básicos de la individualidad que definiera Edward Spranger. Por tanto, no podemos decir que en él actuara primero el artista y después el hombre de Estado. Ambas eran facetas distintas de su personalidad, aunque para la posteridad hayan primado su obra artística y científica, sin olvidar la trascendencia ulterior de sus iniciativas políticas, incomprendidas en su tiempo y cuyo legado llegaría hasta el reinado de los Reyes Católicos. En la estructura continua de ese indiscutible edificio literario en el que se combinan admirablemente la poesía, la música y la pintura, podemos contemplar la vida de la península ibérica en el siglo XIII con imágenes de un extraordinario realismo naturalista. Quizá no haya nadie como Márquez Villanueva que haya definido mejor esta extraordinaria sinfonía de voces, sones y colores en más de 3.000 miniaturas, dirigida de mano maestra por el gran director Alfonso X. Pues dice Márquez Villanueva, la característica decisiva del arte de don Alfonso es la aspiración a darnos, por la vía de una especie de impresionismo elemental, el trasunto inmediato de la experiencia vivida. Por tanto, en realidad estamos ante la personalidad de un gran estudioso de la naturaleza y de la conducta humana, aunque el tema omnipresente de las cantigas sea el milagro a través del fervor mariano del rey sabio. Las cantigas de Santa María se convierten, en cierto momento, en una crónica sentimental en la que destaca su vida familiar.
Son las llamadas por Jesús Montoya las cantigas autobiográficas. Cantigas en las que destaca, como decimos, su vida familiar, su encanto por los niños. Pongamos, por ejemplo, el milagro de la resurrección de su hermanita Berenguela en las huelgas de Burgos, y es una de las miniaturas donde aparece, como ven ustedes ahí, a la reina Beatriz de Suabia. O también, como podemos ver a continuación, en esta lección de ajedrez en la que están presentes don Alfonso y el infante don Sancho. En uno de los salones del Alcázar de Sevilla, pues están enseñando a jugar al ajedrez a dos adolescentes, como ven ustedes ahí, junto al tablero de ajedrez. Esa predilección por los niños, por los jóvenes, ese amor a la naturaleza, esa predisposición por la conservación de animales y plantas, es en la que podemos ver a un ecologista, a Van Lalettre, preocupado por una política del medio ambiente basada en la conservación de los recursos biológicos. De ahí que las 7 partidas abunden en el aprovechamiento de los montes y en la ordenación de la riqueza cinegética y piscícola. En esto no voy a extenderme, pues podríamos estar también hablando mucho rato sobre esos dos títulos de las partidas, donde defiende lo que es el patrimonio, el rico patrimonio que tiene España. Bueno, también podía haber metido el Loor de España, que es tan emocionante, pero sería más de una conferencia, hablar más de una conferencia de esto. Y después en la Corte de Valladolid, pues vean ustedes, yo no voy a leer lo que dice de aquellos que queman los montes, algo que lo seguimos teniendo día a día en esta España nuestra. Pero de cualquier manera tienen ustedes el testimonio más claro y más evidente en las partidas, en esos 2 títulos, sobre la defensa del patrimonio natural de la península. En fin, los rasgos psicológicos de la personalidad de Alfonso X nos hablan de un ser nada común, dotado de una extraordinaria sensibilidad hacia la naturaleza y el arte, donde se conjugaban el conocimiento científico con el talento artístico. A ello se aunaba una proverbial generosidad, rayana en la prodigalidad, de la que se hacían eco voces de músicos y poetas de todo el mundo, desde Brunetto Latini a Todros Abulafia, quien llegó a decir, refiriéndose a sus beneficiados, poderosos o míseros, el no nunca hayan entre tus palabras. Pero también científicos y traductores que introdujeron la era alfonsí en el comienzo de su reinado, el año 1252. Mecenas de excepción, su temperamento de carácter cíclico, con momentos de euforia en los que emprende obras monumentales que requieren acumulación de libros de diversos orígenes, de diversas bibliotecas, para consultar y traducir. Tenía conocimientos del francés y el provenzal, así como de las lenguas peninsulares, el gallego y el catalán. No se duda que conociera el latín, y es probable que llegara a dominar el árabe, que aprendería en su juventud durante su estancia en Murcia, recibiendo lecciones del sabio Al-Rikuti. Ello contribuía a la corrección y perfeccionamiento de las traducciones de sus colaboradores, quienes en el prólogo de las tablas alfonsíes afirmaban que Alfonso superó en sabiduría, inteligencia, amabilidad, piedad y nobleza a todos los reyes sabios. Sin embargo, hay que reconocer en ese carácter cíclico de su temperamento a una personalidad históricamente condicionada por las circunstancias adversas que les tocó vivir, y muy particularmente la de su penosa enfermedad. Si revisaba y corregía todas sus obras científicas e historiográficas, hemos de pensar que no menos intervendría en la elaboración de su obra magna, el gran edificio literario y artístico de las Cantigas de Santa María, en el que tantos escribanos y miniaturistas colaboraron con el rey, hasta tal punto que en algún momento nos hemos preguntado si alguna vez, movido por su espíritu inquieto y temperamento artístico, no haya tomado también los pinceles.
lo cual no era raro en reyes y príncipes de la época, pues sabemos que su suegro, Jaime I de Aragón, se distraía dibujando e iluminando escudos de armas. Nada extraño en este Homo aestheticus, un hombre del Renacimiento, avant la lettre, completo humanista, además de rey. En este sentido, consideramos que su método de trabajo debió ser semejante al de Leonardo da Vinci, según lo describió Paul Valéry: descansar de una actividad intelectual para volver a otra con más vigor. Es decir, reposar en la poesía para emprender de nuevo con mayor interés la investigación científica, pues el hemisferio izquierdo del cerebro no está reñido ni entra en contradicción con el derecho, sino que ambos se complementan. En palabras de Márquez Villanueva, vista como conjunto, la obra de Alfonso X el Sabio es única no solo por su volumen, como siempre se ha dicho, sino por su carácter fundacional de una cultura de valor permanente y universal. Ahora bien, este carácter fundacional podemos verificarlo también respecto a las bellas artes con la introducción del gótico radiante francés y la asimilación del arte islámico, generando el primer mudéjar. A lo largo de esta obra hemos podido comprobar que la personalidad del rey, buen ejemplo del hombre estético de Spranger, hallamos un caso verdaderamente singular en que el propio mecenas es también artista, un gran poeta que sabe valorar las obras que encarga con todo lo que ello significa para la obra terminada, para la obra bien hecha. Los privilegios y exenciones concedidos por Alfonso X a las obras de las catedrales, junto a las donaciones realizadas a canteros, alarifes, entalladores, miniaturistas y orfebres, demuestran la predilección del rey sabio por las artes plásticas, hecho que queda confirmado por la conservación, restauración y defensa de las mezquitas de Córdoba y Sevilla, tras la reconquista de los territorios andaluces. Y además, ese interés por el arte le hizo dedicar 2 capítulos de sus 7 partidas a defender la propiedad intelectual, algo que no es muy conocido. Defendió la propiedad intelectual y además, es decir, los derechos de autor de escritores y artistas. De manera que, en ese sentido, nos adelantamos muchos siglos al estatuto de la reina Ana que defienden siempre los ingleses para los derechos de autor, porque ese estatuto fue de finales del siglo XVII y aquí ya lo teníamos expresado en el siglo XIII. De modo que, si es reconocido universalmente como sabio, no menos debemos considerarlo como un gran artista. Muchas gracias. Bueno, pues con esta interesantísima conferencia sobre Alfonso X artista que acabamos de oír de viva voz, nuestro querido compañero, el profesor Gómez Ramos, damos por clausurado el ciclo que sobre arte mudéjar había programado esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría para enfatizar debidamente el centenario del nacimiento del rey sabio, que como todos hemos oído, prefería llamarse trovador antes que rey. Nada más, muchas gracias por su asistencia.